que está comprometido ya ahí a Santo Domingo. Vamos a ayudar al pastor que llegue a Santo Domingo, ¿verdad que sí? Amén. Qué bueno es Dios, ¿eh? ¿Cuántos dicen amén? Dios es bueno y en gran manera. Vamos a leer en la palabra de hoy. Creo que es la porción bíblica que el Espíritu Santo ha apartado para esta ocasión. Y quiero que le demos gracias a Dios por ello. Primeramente, como decía mi amada, nosotros queremos marcar una diferencia como cristianos, desde que reconocimos que Dios es bueno en nuestras vidas, de una manera tremenda. ¿Cuántos dicen que Dios es bueno en sus vidas? Nosotros tenemos un corazón agradecido. La palabra de hoy del pastor, a través del Salmo 100, dice que tenemos que venir al Señor con agradecimiento, mucho agradecimiento. A veces no entendemos realmente qué es lo que significa ser agradecido de lo que Dios hizo por nosotros. Y nosotros, dice la palabra, que por nuestros frutos nos conocerán. El fruto de agradecimiento son frutos muy buenos ante el Señor, amén. Y creo que cada cristiano es capaz de darlo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Así que vamos a dar fruto de agradecimiento. Nosotros podemos marcar la diferencia donde quiera que vamos, con la disposición de nuestros corazones. Muchas veces nos sentimos como que no tenemos suficiente para hacer. No tengo, Señor, la situación económica, lo que sea, o la situación familiar, o lo que me impide a mí ser eficaz en el reino de Dios. Muchas veces lo ponemos como obstáculos. Muchas veces ponemos como piedra de tropiezo, inclusive para nosotros mismos. Yo quiero decirle que la palabra de hoy, la porción bíblica que el Señor nos tiene para hoy como deleite, es para animarnos, para reflexionar un poco sobre eso. Lo que sí podemos. A veces decimos, Señor, yo no soy suficiente, no tengo suficiente. Y nos olvidamos que no es lo que tú tengas, sino en la mano de quien tú pongas lo que tú tienes. Amén. Amén. ¿Cuántos saben que en la mano de Dios las cosas se multiplican? Las bendiciones se multiplican. Amén. Y los problemas disminuyen. ¿Están de acuerdo conmigo? Vamos a leer un pasaje bíblico que tanto me llamó la curiosidad, que es tan común que la gente a veces le pasa por encima, lo coge con liviandad. Es el único milagro que está en los 4 evangelios del Nuevo Testamento, en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan. El único milagro. Es el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Amén. Acompáñeme conmigo al libro de Mateo, por favor. Vamos a leer primero en Mateo. Mateo 14. Y vamos a leer del versículo 13 al 21. Gloria a Dios. ¿Están listos? Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En aquel tiempo, desde el 13, oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde la ciudad. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Tuvo compasión de ellos. Esa palabra es muy importante. Compasión. El 15 dice, cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despedid a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Pongan un dedito ahí. Este es el pensamiento de ¿quién? De los discípulos, ¿verdad? No es el pensamiento de Jesús. A mí me encanta de la manera que Jesús le responde a los discípulos. Vamos a leer los 4 evangelios del mismo acontecimiento, en los cuales
ustedes van a ver información diferente. A mí me gusta comparar esos pasajes que se encuentran en los evangelios. Aquí el Señor no dice en este relato, pero en lo que lo vamos a leer más adelante, dice que Él se apartó con sus discípulos para estar un tiempo con ellos. Él quería enseñarle algo a sus discípulos, Él quería darle una lección a sus discípulos. Y Jesús no desperdicia nada. ¿Cuántos sabían eso? Todo lo que Dios hace y bendice no se desperdicia. Si Dios lo bendijo a usted a darle su Santo Espíritu, a depositar en usted su Santo Espíritu a través del sacrificio de su Hijo en la cruz, que usted ahora diciendo: Señor, ya te acepto como un Señor y Rey de mi vida, entra a mi vida y gobierna tú, que ya yo no quiero gobernar más, mi voluntad la rindo a ti. ¿Cuántos sabían que es bueno dejar que Dios tenga nuestra voluntad en sus manos? Jesús le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La voluntad de Jesús se rendía a la voluntad del Padre. Amén. Dice la palabra de Dios en el versículo 16. Jesús le dijo: no tiene necesidad de irse. No hay necesidad. Qué certeza tenía Jesús. Mientras los discípulos decían: deja que se vayan, hay hambre y son muchos. Bueno, ustedes van a ver la cantidad dentro de un ratito. Dice: no hay necesidad de irse, dales vosotros de comer. Oiga la respuesta de ellos. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Pregunto yo, ¿de dónde sacaron los 5 panes y los 2 peces? Ellos dicen que lo tenemos aquí ya. En este pasaje no lo dice, pero en Juan sí lo dice de dónde salieron. Y ahí nos vamos a concentrar en un muchachito. Dice un muchacho que tenía 3 peces, 2 peces y 3 panes. Amén. Ese muchacho es el centro de nuestro mensaje. La aplicación del mensaje se basa sobre ese muchacho. Dice así la palabra de Dios en el 18. Y les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. El 20 dice: y comieron todos. ¿Cuánto? Y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. ¿Por qué los recogieron? Porque yo dije que lo que Dios bendice no se desperdicia. Amén. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. ¿Qué dirían ustedes que grande fue ese milagro? Fue grande, ¿verdad que sí? Vamos a leer el pasaje que sigue en Marcos 6, por favor. Vamos al libro de Marcos, capítulo 6. Marcos capítulo 6, y vamos a leer desde el versículo 30 al 34. Cuando estén ahí, por favor, me dicen amén. Amén, gloria a Dios. Dice así: alimentación de los 5,000. El 30 dice: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansar un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Jesús quería ir solo con sus discípulos. Casi siempre que Jesús se apartaba solo con sus discípulos era para enseñarle algo, ¿no? Tremenda lección le enseñó el Señor a sus discípulos en estos pasajes. Dice el 33: pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a Él. Estaban ansiosos, tenían deseo de estar con Jesús. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Cuántos saben que lo que Jesús enseña es bueno?
Gloria a Dios. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto. ¿Qué hay en el desierto? Casi siempre poca cosa, ¿verdad? Aquí hay partes áridas, desiertas. No hay árboles, a veces ni casa hay. Un lugar desierto significa un lugar vacío, que no había nada. Y aquí es donde los discípulos se olvidaron de algo muy importante que se les va a recordar al final del mensaje. Amén. Y dice el 35, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. ¿Sabes? La intención de los discípulos en esta ocasión suena un poco compasiva. Bueno, no tienen que comer, le da pena a ellos que no tienen que comer y se preocupan porque no tienen que comer. O sea, están preocupando, suena muy bonita la intención de ellos. Respondiendo él les dijo: dales vosotros que comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Eso no fue lo que dijo Jesús, ¿verdad que no? No fue eso lo que dijo Jesús. ¿Cuántos saben que nosotros muchas veces cuando el Señor nos dice algo, todavía siendo discípulos del Señor, todavía siendo creyentes del Señor, todavía viendo al Señor hacer otros milagros, cuando el Señor nos dice: ve a esto? ¿Cuántos saben que la palabra del Señor es verdad? Amén. O sea, irrefutable. Él dijo y se hizo. El pastor lo dijo esta mañana. Cuando él estaba hablando, yo decía: Señor, pero es verdad que el mensaje tú lo confirmas antes de que nosotros lo traigamos. Pastor? Él dijo con su palabra y fue. ¿Cuántos saben de aquí, de ustedes, que si el Señor le dice algo en su corazón, es? ¿Y qué necesitan para eso? Para creer. Es por fe, no es por vista. Lo que se ve ante el hombre se ve imposible para el hombre, pero para Dios no hay nada imposible. La fe mueve montañas. Montañas de problemas, montañas de dificultades, montañas grandes, dice el Señor, que se pueden mover. Usted solo necesita creerlo, porque para Dios hay que agradarlo con fe. Es imposible agradar a Dios si no se tiene fe. Y hay de aquel que no tenga fe, que crea que va a recibir tal cosa. Porque es necesario que se sepa que si Dios es, Él es. Y si Él lo dice, así será. ¿Cuánto creen eso? Entonces Él le dijo: oye, denle de comer. Si el Señor te dice a ti: haz esto, créele y hazlo por fe. Muchas veces a nosotros nos tildan de locos, a los cristianos, porque por fe hacemos cosas. Yo voy a dar un testimonio de la pastora. La pastora dice ayer a nosotros, cuando visitamos su casa, mi esposa y yo, que ella fue al médico allá a la península con un resultado médico, con su permiso, pastora, ¿no? Con un resultado médico que decía que tenía en su mama izquierda algo canceroso. No, ella dijo: yo no recibo eso, yo no lo creo. Lo contrario de creer, cuando se te dice algo que te dijo el Señor y cuando te dice el hombre, no lo creo, el Señor no me lo ha dicho a mí. Ella dice que sintió una paz dentro de ella, que ella dijo: voy a confiar en ti, Señor. Dentro de mi angustia, dentro de mi situación, ay Señor, mira que soy muy joven y esto me preocupa. No es que no te preocupes, Él no te dice a ti que no te preocupes, es que creas que Él es y que Él es capaz de hacerlo. Él dice que Él es y es galardonador o recompensador de aquellos que lo buscan. Amén. Ella creyó por fe y fue y tomó una segunda opinión del médico, y el relato es un poquito más largo, pero lo que sucedió fue grandioso. No había cáncer en su seno, para la gloria y la honra de Dios. Ella solamente creyó y lo declaró: Señor, yo no lo voy a creer, yo voy a confiar en ti. Los discípulos oyeron que Jesús le dijo: denle de comer. Inmediatamente, de una vez, pusieron excusa y buscaron raciocinio humano. Qué rápidos somos para buscar raciocinio humano.
buscar la razón, lo que hace lógica, e inclusive nos excusamos. Adán lo hizo. Desde que el Señor lo confrontó, ¿qué hiciste? ¿Cómo sabes tú que estás desnudo? Desnudo, dice él, porque la mujer que tú me diste. Hombre, ven ante Dios y dile: Señor, pequé ante ti, ante el cielo y contra ti, como dijo el hijo pródigo. He pecado contra ti, Señor, lo hice mal, no obedecí tu palabra. Tu palabra a mí no me hizo fuerza, no tuvo peso, no tuvo honra, valor. Yo la tuve por poco y oí la voz de mi mujer y comí del fruto. ¿Cuántas veces oímos diferentes voces que no son la de Jesús o la de Dios, que nos dice a nosotros: haz tal cosa, y lo dudamos y no nos movemos en fe? Y ahí está muchas veces el problema. El pastor, yo sé que cerró una vez una tienda de muebles por fe, sabiendo que Dios iba a sustentar al hombre, a su mujer y a sus hijos. Y a veces dudamos, todavía nos sentamos en la iglesia y decimos: Señor, creo en ti. Y durante la alabanza nos elevamos al mismo trono de la gracia. Y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Pero ¿y la fe de verdadera en el momento difícil, cuando salimos por esa puerta? Cuando en verdad metemos las manos en los bolsillos y nos damos cuenta que no alcanza el peso o el euro. ¿Todavía mantenemos esa fe y creemos que sí se puede? Dice la palabra de Dios. Amén. A Jesús no le habló mucho. Jesús no, él no tiene que hablar mucho. Él simplemente dijo: dale vosotros de comer. Y ahí vino la excusa. Ellos le dijeron en el 37 que vayamos y compremos pan por 200 denarios y le demos de comer. Eso no fue lo que dijo Jesús. Eso no es. Y él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y ved. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos, y comieron ¿cuántos? ¡Ay, santo! Y se saciaron. ¿Cuántos saben que el Señor sacia nuestras necesidades? Gloria a Dios. ¿Cuántos saben que a veces solamente hay que levantar los ojos al cielo y darle gracias a Dios, sabiendo que Él lo hará? Amén. Y dice el 43: y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, no vacías, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres. Gloria a Dios. Amén. Vamos a Lucas 9, 10 al 17. Nos movemos un poquito rápido, hacemos la aplicación. El Señor dará el convencimiento a nuestros corazones. Amén. Dice la palabra de Dios en Lucas 9, versículo 10 al 17. En cada acontecimiento vamos a ver una información nueva y un poquito diferente, que todo junto hace el mensaje. Dice desde el 10: vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. El 11: y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió y les hablaba del reino de Dios. ¿De qué le hablaba? Y sanaba a los que necesitaban ser curados. A veces necesitamos ser curados y solo hay que escuchar la palabra de Jesús. Amén. Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12, no uno ni dos, los 12 completos, le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto.
Él les dijo: dale vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimento para toda esta multitud. Se parece mucho similar al otro acontecimiento. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacerlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos, y tomando los 5 panes y 2 peces, levantaron los ojos al cielo, los bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos para que lo pusieran delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró, 12 cestas de pedazos. Amén. Ahora vamos a Juan y ahí concluimos. En el capítulo 6 de Juan. Con esto cerramos. 6 del 1 al 14. Y la gloria sea para Dios. Amén. Amén. Dice así: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y le seguían gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía ya él estaba probando sus discípulos, probando que sus corazones, su fe, de manera que él no dijo: ven que yo le voy a dar de comer, ven que yo voy a multiplicar los panes. Él dijo: dadle vosotros de comer. ¿Cuántos saben que antes de este acontecimiento los discípulos vinieron y le contaron todas esas cosas a Jesús que habían hecho? Eran cosas grandes que ellos habían hecho en el nombre de Jesús. Entonces ahí se le cortó la fe. Ya no podían de darle de comer a los discípulos, a los que seguían. Amén. Dice, para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Ya Jesús lo sabía de antemano. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Ya sabemos quién fue que le respondió a Jesús, fue Felipe. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho. ¿Quién? Un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Insignificante, aparentemente, fue la pregunta de Andrés. Lo que él tiene es insignificante. Entonces se imaginan, 5,000 sin contar las mujeres y los niños. ¿Qué darían 5 panes y 2 peces? ¿Cuánto honestamente dirían que eso es muy poco? Humanamente hablando. Mira, a los discípulos se les olvidó algo. A los discípulos se les olvidó que estaban en un desierto donde no había supuestamente nada. Y de repente aparecen 5 panes y 2 peces. Amén. Había algo ya, ¿no? Pero todavía dicen que es muy poco. ¿Qué es eso? Que para tanta gente, humanamente está bien, se puede ver de esa manera, pero también se le olvidó algo a ellos, que ahí en ese desierto estaba Jesús, que marca la diferencia en nuestras vidas. Señora y señores, yo quiero que ustedes, si algo se acuerdan de este mensaje, no se olviden que en nuestras vidas ya está Jesús. Él no se ha ido ni se va. Él dice que estará con nosotros hasta el fin del mundo, todos los días. ¿Cuánto creen eso? Porque es imposible, si tú no lo crees, lograr nada. Creer que Él es, y que no solo es, sino que es galardonador de aquellos que lo buscan. Ustedes lo están buscando, pero no solo lo están buscando, sino que tienen que creer que Él está con nosotros todo el tiempo. Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy. El pastor dijo: aquí está la presencia de Dios esta mañana. Y yo sé que sí, que siempre está la presencia de Dios. Él no nos abandona. Nosotros creemos que nos abandona cuando vemos que lo que tenemos es poco. No me alcanza, Señor.
Estoy en un país, en una situación donde de España entero, las Canarias es el sitio más pobre. ¿Cierto, sí o no? Necesitan un subsidio de la península. Pero no es donde tú estás, en un desierto. Aquí no hay matas. Mi esposa cuando venía en el avión dijo, y el pastor le dijo que aquí hay un dicho, que el que llega llora cuando ve. Nosotros venimos de un país donde es puro verdor. Usted se cansa de ver tantas cosas verdes, tantos árboles. Amén. Y mi esposa dice, pero que aquí se ve todo pelado. Y el pastor dice, la gente cuando llega aquí llora cuando ve las montañas, pero cuando se va también llora por la paz, la tranquilidad, el gozo, el orden. Ustedes llegan a mi país, los que no han ido, y yo les aseguro que va a haber un choque cultural tan fuerte que ustedes, si no es por la misericordia de Dios, no salen del avión. Espérate, déjenme aquí, devuélvame de aquí mismo, después de 9 horas y media de vuelo. Es fuerte, ¿no? Es fuerte, pero nosotros lo amamos de esa misma manera. Pero es cierto, ¿no? Hay un desierto aquí, hay escasez, pero en medio de este desierto hay cosas que quizás ustedes crean que son insignificantes. Esta iglesia no es insignificante. Por más pequeña que sea una iglesia, si el pueblo pone en práctica, por obra, los sermones. Mira, había una anciana, y voy a compartir esto con ustedes, que sale de la iglesia y se topa con una amiga. La amiga le dice, ya se acabó el sermón. Ella le contesta, no, todavía no se ha acabado. Ya lo predicaron, pero ahora me toca mi parte. Tengo que ir a vivirlo. Amén. Y si cada miembro de esta iglesia tiene esa actitud, por cada sermón que el pastor predica desde aquí, créame, grandes cosas se logran. Oye el mensaje, oye el sermón, pero el sermón no se termina cuando yo me calle o cuando el pastor se calla. Ahí comienza la parte de cada uno de nosotros a ponerlo en práctica, a vivirlo. ¿Cuántos dicen amén? ¿O dañé el mensaje? ¿O se dañó el mensaje? No, todavía no. Amén. Denle gloria a Dios. Dice que la pregunta fue, yo creo, en el versículo 9, ¿qué es esto para tanto? Pueblo de Dios, recuérdate que en medio de este desierto, en medio de la situación que se encuentre cada uno de ustedes, yo no la conozco, está Jesús. Él marca la diferencia. Este muchachito que tenía esos panes, parece que era diligente y se preocupaba. Él no sabía cuánto tiempo iba a andar detrás de Jesús, escuchando sus enseñanzas. Pero él se percató, déjame llevarme 5 panes y 3 peces. Créeme que para ese tiempo le daba para 2 o 3 días de saciarse él lo suficiente. Si yo voy a andar atrás de Jesús 3 o 4 o 5 días, ya yo tengo mi comida. ¿No les sorprende a ustedes que entre 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, nadie más tenía comida? ¿No es sorprendente eso? ¿No les sorprende a ustedes que entre tantos millones de gente en el mundo, aquí hay un pequeño remanente que tiene comida? Y a veces no lo apreciamos, a veces no le ponemos cuidado. Ese niño, yo estoy seguro que no pensó en ningún momento que se iba a beneficiar tanto de lo que sucedió ese día. No solo dio los panes y los peces, sino que sobró de lo que él dio, suficiente para devolverle lo que él tenía, y cuidados y más, sino que tuvo la oportunidad de ver a Jesús hacer un milagro grandioso. Yo le dije que era el único acontecimiento, ustedes lo pueden buscar, que está en los 4 evangelios.
como milagro. Quedó plasmado para siempre en la palabra de Dios. Porque dice que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra nunca pasará. Y ahí está el acontecimiento. No se sabe el nombre del niño, no se sabe si sus padres fue que lo llevaron, si era un niño, si era un muchacho, si era un adolescente, si era más chiquitito. Yo lo que sé es que sí se sabe que de sus panes y sus pescados se hizo un milagro grande. Para enseñanza nuestra es que a veces decimos, Señor, no tengo nada que ofrecer. Y yo le digo a ustedes que tienen demasiado que ofrecer. Depende de en quién pongan eso que tienen que ofrecer. En las manos de quién. Yo creo que en las manos de Jesús, este remanente tiene mucho que ofrecer. Y yo sé que Jesús está aquí. Yo me fui gozoso a la República Dominicana y me llenaba la boca de orgullo y placer al decir que yo, pastor, que me encontré un remanente sano en Fuerteventura. No estoy alabando a nadie. Honra lo que honra se merece. El Dios de la gloria, a través del conocimiento de su palabra, te da discernimiento. Aprende, estudia la palabra para que no te engañen, para que no te digan una cosa por otra. Son muchas las iglesias que yo he ido alrededor del mundo. Y uno aprende a discernir. Pueblo de Dios, ustedes tienen mucho que ofrecer. Amén. Dice el versículo 10, todavía estoy en Juan 6. Entonces Jesús le dijo, hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias a Dios, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dense cuenta que esa palabra está en los 4 evangelios, saciarse, dijo a sus discípulos, recoger los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Lo que Dios bendice no se pierde. Gloria a Dios. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Amén. Con eso concluyo, con esa palabra. Yo quiero decirles a ustedes que verdaderamente Jesús no solo era el profeta. En ese tiempo ellos esperaban un profeta, esperaban al Cristo. No lo quisieron reconocer muchos como el Cristo, pero sí era el profeta, el Cristo, el Señor de señores, el Rey de reyes, aquel sacerdote que era para siempre según el orden de Melquisedec, aquel redimidor, aquel salvador que Dios prometió a través de la Escritura, pero por años y años, aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es Jesucristo. Y hoy, por su gracia, solamente por su gracia, esta gente cumplía una ley tan fuerte que le dio mucho trabajo reconocerlo. Bienaventurados los que lo reconocieron, ¿no? Porque a los suyos vino, los suyos no lo reconocieron. Bienaventurados nosotros si hoy día reconocemos a Jesús como nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redimidor, aquel que todo lo puede en nuestras vidas. Amén. ¿Cuánto quieren hoy creer a la palabra de Dios? Y decirle que no te mortifiques, no te afanes, no te preocupes cuando haya escasez en medio del desierto. Cuando tú sepas que lo poco que tú tienes se lo presenta a Jesús, lo pone en sus manos y deja con acción de gracia que Él lo bendiga, presentándoselo al Padre y lo multiplique. Ese muchachito no sabía que esa pequeña insignificante comida que él cogió para él iba a ser tan gran cosa. Nunca se sientan poco delante de Dios, porque no es lo que ustedes son.
sino lo que son en la mano de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria a Dios. Yo sé que hay mucha escasez alrededor del mundo. Yo le doy gracias a Dios que Él todavía está en el asunto de hacer milagros. Dios nunca va a dejar de hacer milagros. Es imposible negarse a sí mismo. Él tiene que cumplir su palabra. Y Él dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Por favor, pueblo de Dios, créelo. Créelo que Él está contigo. No porque yo lo diga, no porque lo diga el próximo sermón, el domingo que viene, sino créelo en tu corazón y vive con una actitud tal. Sal por esos atrios, por esas puertas, con esa actitud que el pueblo, que el mundo reconozca que en medio de la situación todavía tú crees en un Dios bendito que todavía bendice, que todavía está en el asunto de hacer milagros. La pastora es testigo de eso, mi esposa es testigo de eso, yo soy testigo de eso. Yo sé que cada uno de ustedes es testigo de algún milagro que Dios ha hecho en su vida. Amén. Déjenle saber al mundo, esa es la diferencia, que Dios todavía sigue haciendo milagros, con nuestra actitud en medio de la situación, gozoso en todo tiempo, siempre dando gracias a Dios, bendiciendo siempre. Aquí no hay costumbre de eso, aquí no hay cultura de eso. Mi amada le dijo desde que se apió del avión al primero que encontró, a un chofer de autobús, desde que entró le dijo, Dios te bendiga. Yo, conociendo la cultura española de aquí, la dureza del servir, el corazón duro que hay hacia la palabra de Dios, me callé y como que me encogí, pero ya conozco que no es lo que yo piense, sino lo que piensa Jesús. Sorprendentemente el Señor le dijo, que Dios te bendiga también a ti. El primero que ella le dijo, se lo contestó. De ahí para adelante le ha dicho mucho y no le ha contestado muy bien, ¿verdad? Pero ella no se cansa. Bendecir, porque ella se siente bendita, ella se siente agradecida de Dios, dar por gracia lo que por gracia se le ha dado. Ella simplemente vive con un corazón agradecido, como una niña. Seamos como un niño, dice el Señor. El niño lo que hace es que agradece cada vez que el padre le da algo. Y yo sé, seguro, que aunque no sea una costumbre, si un pueblo se une con fuerza y fe, puede lograr mucho. No se crean poco, créanse bastante en la mano de Jesús. Bendigan a los demás, hagan una costumbre de eso. Quizás eso marque la diferencia. Aquí no, porque me van a rechazar. Y entonces a Jesús no lo rechazaron. A los suyos vino y los suyos los rechazaron. Queremos ser a imagen y semejanza de Jesús, ¿verdad que sí? Entonces, demos el ejemplo. Bendigamos a los demás, con lo que sea. Y dice la diaconisa que estaba aquí haciendo la oración por la ofrenda, Señor, que cuando vayamos al supermercado, no solamente pensemos en nosotros, sino que también saquemos algo al lado para los demás. ¿Cuánto de corazón lo estamos haciendo? ¿Se puede? Una lata yo, cuando viene a ver, se multiplican de tal manera que dan para 5,000, sin contar las mujeres y los niños. Amén. Gloria a Dios. Pastor, tu rebaño, que Dios lo bendiga.